Buenas tardes, mi nombre es Abel Marrugo, del periódico El Popular. Me llamó mucho la atención una frase que usted mencionó comenzando su informe. No tenemos nada que nos una, solo el fútbol. Frente a esa realidad que usted menciona, eh, ¿qué cree que puede hacer el pacto histórico para cambiar eso y para empezar a unir a Colombia nuevamente frente a ese cambio que se nos vendió en primera instancia? Aquí hay que seguir trabajando todo el tema del poder popular. Nosotros como elegidos por el pueblo, como un gobierno elegido por la fuerza popular, si bien se tuvo que poder hacer acuerdos por toda la mecánica electoral, pero aquí la base grande, el empuje grande lo dio el pueblo, si no ni siquiera otros sectores de la política lograron unirse porque no veían que el pueblo tenía opción. Entonces este es un gobierno popular, nosotros somos elegidos también por el pueblo que salió ferventemente a votar. Nosotros tenemos que estar en las calles, en el pueblo, con la gente, haciendo la política, y no estamos hablando de la política electoral. No podemos estar haciendo la campaña nada más en el periodo electoral. Nosotros tenemos que estar haciendo este tipo de actividades para que el pueblo tenga la información, haciendo toda la discusión, parte de todo ese proceso de formación. Yo creo que eso lo tenemos que hacer, pero también lo debe hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo debe estar con un pie en la institucionalidad y otro pie con los movimientos sociales, con los medios de comunicación alternativos, de verdad, con las emisoras comunitarias de verdad, con los movimientos sociales, con las bases en el barrio, en el pueblo. Esto tiene que verse siempre en campaña, o sea, el gobierno se tiene que estar moviendo. Nosotros necesitamos movimientos sociales, emisoras, medios alternativos, partidos políticos progresistas en movimiento, ¿ya? No allá estático, para que realmente ese cambio llegue abajo donde tiene que llegar. O sea, nosotros los congresistas, como los concejales, los diputados, alcaldes que sean progresistas, como los ministros y las entidades, no debemos estar pensando en nosotros ni en nuestra próxima campaña y en nuestra próxima elección. Yo creo que eso también es un equívoco, un error, que es parte de la política de este país, que si yo tengo un alto cargo, yo miro para ver cómo aseguro mi próximo periodo, cómo yo me lanzo. No, porque el trabajar con el pueblo, el trabajar con la gente que verdaderamente lo necesita, usted muestra el cambio que prometimos. Pero al tiempo la gente te puede elegir, ¿sí? O sea, esto para mí tiene que ser inverso, ¿ya? Tiene que ser inverso, pero como venimos a unas prácticas políticas, entonces yo creo que esas prácticas políticas hay que cambiarlas, esos métodos de hacer la política hay que cambiarlo, porque automáticamente también, en la medida en que el pueblo que nos votó tan masivamente esté bien, yo también puedo estar bien y también me pueden reelegir. Pero yo no puedo estar pensando, el que está allá en el Ejecutivo, pensando en su próxima campaña. Y yo nada más pensando en mi próxima campaña, en la gente que me puede votar, en mi clientela, porque eso es más de lo mismo. Los congresistas que hacían, no salían, no se encerraban, porque si salían tenían que repartir lo que tenían con el pueblo, porque si allá nombraste a fulano, nombraron a mí que también te voté, no salían. Pero nosotros sí tenemos que salir a garantizar. Yo estoy haciendo unas asambleas populares, muchos en Bolívar, también lo hemos hecho en otras partes, en donde se le da el informe al pueblo y en donde invitamos a las distintas entidades, ministerios, a que vengan y le digan al pueblo qué hay. El negocio verde, el Ministerio de Medio Ambiente que tiene esta convocatoria, el otro que tiene esto, bueno, y yo le digo a los líderes, con el teléfono, con el Ministerio de Transporte, los caminos vecinales, relaciones una vez con el funcionario. Nosotros, desde esta curul, tenemos algunos formuladores por si las comunidades necesitan formular. Hemos abierto una oficina allá entrando a Cartagena para que le quede bien a los pueblos, y ahí la gente pueda llegar a coger la información, si tiene que formular o si tiene que llenar un link. O sea, ese es el movimiento en que tenemos que estar
para poder sostener este gobierno y a sostener al pueblo también en el futuro, en esos espacios donde debemos estar, donde estamos vetados y más aquí en el Caribe colombiano, en donde aquí en cada departamento y cada ciudad tienen unas familias que ya cada quien sabe quiénes son las familias que pueden tener espacio de poder. Si ya nosotros sabemos eso, como pueblo, ¿qué esperamos? Trabajar con la gente, unirnos y transformar esto. Un poco lo que yo planteo y lo que estábamos desarrollando en la conversa hoy es que, o sea, tenemos un Estado hecho, inventado, a imagen y semejanza de unas pocas familias, de unos poderosos, de unos empresarios, de unos banqueros, y no para la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, en cabeza del presidente, como iniciativa del gobierno y de nosotros como bancada y otros partidos que por fuera del pacto histórico que hemos buscado para hacer una especie de acuerdo nacional, se ha tratado de reconfigurar la institucionalidad a través de las leyes en este país. Entonces, por eso, desde mi entender, se plantea la constituyente, ¿ya? Para que realmente se pueda darle cabida a esos temas de reconfigurar esta nación, de reconfigurar esta nueva institucionalidad que no se ha podido por la vía expedita del Congreso de la República. Efectivamente, el nuevo ministro del Interior está planteando lo de que eso pueda ser producto de un debate con los diferentes sectores, que es lo que está planteando él como encaminar ese acuerdo nacional válido, porque hacer esa reforma constitucional que nazca del pueblo, poder hacerlo, aun cuando se haga por la vía que la Constitución establece, que es el Congreso, pero tiene que ser algo muy empujado por muchos como país para que entonces se pueda llevar a curso. Es decir, me parece necesaria e importante para no la constituyente per se, sino las grandes transformaciones y la reconfiguración que el país necesita. Bueno, el problema de los servicios públicos, de la energía nuestra en el país, porque eso es un modelo de país que se agrava más acá en nosotros como caribeños, es que el centro no es el usuario, ¿ya? El centro es el empresario. Y el empresario pues va a buscar para ganar y no realmente la calidad del servicio, ni que se pague lo justo por un servicio como tal. Entonces aquí en el Caribe tuvimos a Electricaribe, tuvimos a Electrocosta, luego ahora tenemos Aire y Afinia, y a todo eso la solución es que el gobierno le inyecte billones y billones de pesos, y se le ha inyectado, y el problema sigue. Entonces quiere decir que el problema no está en inyectarle a la empresa, sino que aquí hay que atender es al usuario. Entonces se está planteando una nueva ley que lo saque del centro de la privatización, como está la ley 142 y 143, y ponga el centro en el usuario como tal. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que hay que ir acabando con el oligopolio que hay de la generadora de energía. Entonces, por eso se está planteando lo de la transición energética, lo de que las familias puedan tener a partir de esa transición energética sus mismas plantas, por ejemplo, en este caso solar, donde nosotros tenemos esa fuente tan propia aquí en el Caribe. Y ahí tú rompes, porque ya no son unos poquitos los que van a tener el negocio, sino que hay una autogeneración, y ahí fíjate que ahí está el tema del usuario, porque es el usuario mismo que va a tener su generador de energía. Entonces fíjate que es una ley que busca poner el centro en el usuario, y esa generación es de las que tiene la tarifa más alta en la energía, bajaría muchísimo. Por eso el presidente acaba de ser duro con los gobernantes territoriales, aquellos que no están disponiendo del territorio, de las tierras, de las 15 hectáreas de tierra
para hacer esa granja como se acaba de hacer aquí en Sabana Larga. Frente a la gestión que ha venido haciendo allá en la Cámara de Representantes y las luchas que ha dado, ¿cuál cree usted que ha sido la batalla que de pronto no ha podido ganar y que le ha decepcionado el no haberla ganado? Bueno, por ejemplo, a mí me causó mucha enfermedad el que se hundiera la reforma a la salud. Eso realmente a mí me pareció pues un golpe fuerte. Yo le decía a mis compañeros, todos estamos enfermos. Algunos no me entendían, digo, estamos enfermos con esta preocupación, esta tristeza, porque fue duro sacarlo de cámara. Bueno, a mí yo soy fundamentalmente una lideresa social, que también pues vengo desde que estudiaba la secundaria en el liderazgo social y me gusta mucho el debate, afortunadamente, pero debate de argumentos, de cosas y no de palabras soeces y cosas. Y en la reforma a la salud me tocó, yo sentí que estaba hasta insultando. Yo llegué un momento en que sentí que estaba insultando, por ejemplo, cuando yo decía, pues lo que se han robado la plata de la salud, eso para mí de alguna manera era como un medio insulto. Los que se han robado la plata de la salud, ahora van a decir que dando el gobierno, entregando el impacto fiscal, que no lo van a aprobar porque no hay dinero para financiar esa reforma a la salud. Devuelvan la plata, si ustedes se la han robado, ¿sí me entienden? O sea, uno que es de otro tipo como de política, llegar a tener que confrontar con hasta ese tipo de palabras, porque eso es la realidad además. Entonces, y que luego allá unos vienen y hacen una componenda y tumban la reforma a la salud. Entonces, 10 congresistas vale más que los 11 y tantos millones de habitantes que votaron por esa reforma. ¿Sí me entienden? Entonces, eso son unas cosas también de esta estructura de país que también es cuestionable. Es muy cuestionable, porque 10 o 12 que votaron en contra hundieron toda una reforma, mientras que 11 millones de colombianos votaron porque esa reforma salga. Entonces, eso también es parte de lo que este país tiene que entrar a revisar, porque son unas normas que también están muy dadas a que unos pocos se mantengan con el poder y no realmente el pueblo, y de ahí también la constituyente. Aquí no hay un presidente, es el presidente y todos creemos que él es el que manda, pero hay otros poderes que también mandan y tumban. Entonces, como si fueran varios poderes paralelos al tiempo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues parte también de la constituyente. Claro, y por último, ya para terminar, un mensaje a todos los televidentes del Popular de parte de usted. Bueno, no, sí, pues el mensaje es a que cada día podamos seguir lo que está pasando con nosotros, por ejemplo, en el Congreso de la República. Necesitamos que el país, que el ciudadano, la ciudadana común, corriente, todo, entendamos qué está pasando, qué es lo que quieren hacer con nuestras vidas a través de las leyes. Eso es clave, o sea, así como seguimos una novela, capítulo que nos interesa o cualquier otro programa, es importante entender qué está pasando en el Congreso. Y eso es tan importante que los congresistas que están en contra de votar para favor del pueblo digan, me tengo que cuidar, porque si no, no van a volver a votar por mí, porque el pueblo se está dando cuenta que yo estoy en contra de ellos. Y hay cosas elementales que cualquiera diría, ay no, pero qué cansón, que hablan, que esto. O sea, ¿cómo así que los congresistas, en el caso de aquí de la costa, por ejemplo, los representantes de la Cámara de Córdoba, por ejemplo, todos votaron no a la reforma agraria? ¿Ya? Entonces, ¿cómo así que unos campesinos van a respaldar ese tipo de congresistas? ¿Ya? No todos los de la costa somos del gobierno, de la grande finca que tiene Uribe allá. Y ellos, uno entendería que entraron a defender
son esos grandes latifundios que hay allá. Entonces, eso, por ejemplo, no necesita entender mucho. ¿Cómo así que unos congresistas que se líen por el pueblo van a votar en contra de una reforma agraria? Entonces, si ellos supieran que el pueblo se está dando cuenta de ese tipo de cosas que son sencillas y elementales, estuvieran viendo qué hacían por el pueblo. Pero ellos parten y creen, que yo estoy ya casi segura que así no es, que el pueblo sigue siendo ignorante, ¿ya? Que uno vota por ellos y allá pueden hacer lo que quieran. Es una cosa que es televisiva, que está en las redes sociales, que se puede seguir. Entonces yo creo que la invitación es que ya se está dando, pero que cada día eso debe darse más y la gente de alguna manera pronunciarse y decirle, ojo que usted votó en contra de nosotros, ojo que esto, ojo, ese tipo de cosas, hasta por las redes sociales que le llega, no se necesita de mucho. Y si la gente hace eso, ellos van de alguna manera a ver cómo le responden un poco más al pueblo, que es lo que queremos, que ya ahí busquemos esos puntos que nos encuentren un poco, porque ellos tan descaradamente, me parece un descaro que vayan allá a votar en contra de que hayan alianzas público-populares, o sea, que las acciones comunales, que los cabildos, que los consejos comunitarios, que las asociaciones de mujeres, de víctimas, no contraten con el Estado. O sea, una gente que está allá, que sale a buscar votos, es porque ellos creen que la gente no se está dando cuenta. Entonces, como lo que queremos es que haya dolientes de este país y no queremos que la política siga, que el pueblo siga en la mitad, porque nosotros los progresistas peleamos por el progresismo, por el pueblo, por el cambio. Ellos defendiendo el gran empresario y el pueblo sin nadie, porque todos estamos en el extremo, hasta nosotros quedamos en un extremo, los progresistas quedamos en un extremo. Y eso yo lo tengo que reconocer, porque estamos allá parar la raya que los del pueblo. Ellos paraban aquí que el empresario. ¿Y dónde queda el pueblo? En ningún lado. ¿Ya? Entonces el pueblo tiene que pararse en alguna parte para que haya, además del fútbol y del himno nacional, otras cosas que le diga, no hombre, aquí vamos al pueblo ya es consciente de que eso. Yo pongo el ejemplo de los niños que se mueren de hambre, ni eso. Y el ejemplo de todos los decretos que tumbaron de la declaración de emergencia de La Guajira, ni siquiera el de los niños. ¿Ah? O sea, aquí no nos une prácticamente ninguna causa como país. Eso es una cosa estructural, histórica que ha venido, que en otros países tú no lo consigues. Por ejemplo, en México hay unos temas más de identidades, en el mismo Venezuela con todos sus problemas, el venezolano pelea y defiende su soberanía, su otro tipo de cosas. Esto sabemos que es un tema de años y que así nos han configurado a través de los medios masivos de comunicación, a través de la escuela, a través de las universidades. Pero ya nosotros también como pueblo y como legisladores tenemos que saber cuáles son esos aspectos del país que nadie se puede meter. ¿Cuáles? No hay ninguno. Que nadie diga, no se meta con esto del país porque aquí salimos todos. No hay. Gracias. Okay. Listo.